¿Qué es un punto para ti? Hola, ¿qué tal? Yo soy Érico y el día de hoy vamos a opinar acerca del partido entre Melgar y UTC de Cajamarca. Un encuentro con dos equipos necesitados de sumar de a tres, pero claro que León mucho más al ubicarse en lo más bajo de la tabla. Y en este partido sería Marco Valencia el camanejo que se encargaría de dirigir al equipo rojinegro ante la salida de Pablo Lavallén. Y debo decir que efectivamente se notaron las diferencias entre ambos estrategas, dando como resultado el primer punto de León, subcampeón en el torneo 2023. Pero ¿qué es lo que pasó en el partido? Y ahora con la llegada de Mariano Soso, ¿cuánto le queda a Melgar para jugar la Libertadores? Todo esto y más lo veremos a continuación. Así que agárrate de tu sitio y empecemos. Soy Jericho, tu canal de fútbol favorito, y te invito a que me sigas en Instagram para interactuar y leer tus ideas para el canal, y que seas de los primeros en suscribirte porque tenemos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores. ¡Empecemos! Luego de la derrota en el Monumental ante la U y la salida de Lavallén, se esperaba jugar contra César Vallejo en Arequipa. El partido claro que fue suspendido, debido a que los poetas no lograron salir del aeropuerto de Lima. Sin embargo, aquí hubo muchas controversias, pues se opinó acerca de la mano blanda de la administración de Melgar en aceptar suspender el partido y no ganarlo por walkover, debido a que no tomaron las precauciones de tomar el vuelo sabiendas del clima que hacía en la capital. Pero ya fuera de esto fue la federación que suspendió el partido, así que encontramos un Melgar sin continuidad que no había tocado el balón en un partido oficial luego de casi 2 semanas. Y menciono esto ya que hay que conocer el contexto antes de criticar. Y en términos simples fue un partido que si bien no se ganó, por lo menos en letras mayúsculas no se perdió, gracias a la estrategia Marco Valencia. Y si alguno se pregunta quién es y por qué es tan importante en el equipo de Melgar, te lo digo de manera rápida. Marco Valencia fue un exjugador rojinegro así como entre otros clubes del Perú, por allá en la época de los 2000, y a partir del año 2019 se sumó como entrenador en las categorías de menores. Y si alguien puede explicar parte de los éxitos de Melgar en la campaña 2022 en Sudamericana, es gracias a las promesas que Marco Valencia entrenó en las canteras de Melgar, y porque Melgar es uno de los mayores equipos con mejores canteras a nivel nacional, pues a su cargo se formaron jugadores como Paolo Reina, Alex de Nemostier, Walter Tandazo y Matías Lazo, entre otros grandes jugadores que actualmente se disputan en la reserva y llegaron con inflados números al torneo de reserva 2022, por lo que en esta ocasión Marco Valencia volvería a encontrarse con estos jugadores, esta vez para disputar un encuentro de Liga 1. Sería este el último encuentro que disputaría Marco Valencia, pues al siguiente contra AET sería bajo el mando de Mariano Soso. Pero ¿qué nos deja este partido? Inicialmente tenemos la plantilla de los 11 Leones, donde encontraríamos dos grandes ausencias y sería la de Cáceda en el arco y de Paolo Reina en la defensa, pues ambos jugadores fueron seleccionados para los microciclos de la selección peruana. Y ante ellos sería Farro, Ricardo Daniel Farro, quien disputaría el encuentro como titular. Y siendo honestos, demostró dar la talla para el equipo dominó, llegando a salvar el arco en más de 2 ocasiones, y en una de ellas volando con un potente remate que había lanzado la delantera de UTC. Fue gracias a Farro que con la yema de los dedos logró desviarla. Y por otro lado, ocupando el campo de Reina encontramos a Sebastián Cabero, que tuvo una participación regular pero no lo suficiente, pues posteriormente sería cambiado por Marco Valencia. Asimismo encontramos a la línea de defensas en Denemostier, Galeano y Ramos, en el medio campo Alexis Arias, Horacio Orsán y Tomás Martínez, y en la delantera Cristian Bordacar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. Y ahora con Cuesta siendo nacionalizado peruano, va a seguir ocupando el puesto como delantero titular, pues hasta el momento Magnin, el fichaje bomba de Melgar que vino de Tigres de Argentina, no ha demostrado dar la talla, y hasta lo dije en un anterior video, que el mismo Darrigo proveniente de Cantolao ha aportado mucho más al equipo que el mismo Pablo Magnin, pero el tiempo y Mario Soso definirá la posición y el potencial de estos jugadores. Y ya en el encuentro sería un partido en el cual ninguno se hizo daño al otro. En el primer tiempo fue un inicio reñido entre ambos equipos sobre quién dominaría al menos la primera parte del encuentro, pero finalmente sería el León quien se adueñaría de casi todo el primer tiempo, iniciando por una buena jugada de Martínez, que le da una buena asistencia a Cristian Bordacar en un 1 contra 1 contra Subsub, el arquero de UTC de Cajamarca, que para darle crédito también supo salvar los balones en su arco, manteniendo así el 0-0. Y las primeras diferencias que encontramos en el equipo del dominó es a un Melgar que ya no abusaba de los pases a espaldas del rival, de aquellos pases largos y elevados que finalmente acababan perdiendo el balón, provocando el contragolpe. No, en esta
esta ocasión bajo el mando de Marco Valencia, se decidió jugar a la segura, con triangulaciones que le permitía a León atacar de una manera agresiva. Tal fue en el caso de nuevamente a Tomás Martínez, que había recibido el balón luego del juego entre Cuesta y Bordacar, que le llegó el balón a Martínez que se encontraba ya dentro del área, y en una jugada muy apresurada pero eficaz, logró disparar en primera directo al arco, y fue gracias a Sup que siguió manteniendo el arco 0-0. Y hasta este punto los mayores ataques de Melgar fueron por la banda derecha, con Ramos y el Chaca Arias armando las jugadas, y con un Chaca Arias que fue de más a menos, que es un jugador que se le ha venido estando criticando bastante tiempo desde el inicio de la apertura, porque no demostró la habilidad y el potencial que sí lo hizo en temporadas pasadas. Y por su homólogo, Tomás Martínez ha demostrado ser un jugador con bastante potencial, no por algo fue seleccionado de la Sub-20 de Argentina y defendió el escudo de River Plate, del país albiceleste. No obstante, sería su falta de gol lo que le hizo pasar por diferentes equipos tanto de Europa como de América, y aquí en Melgar lo que se espera es que cumpla su papel de 10, al menos como armador. Y en esta primera parte sí supo hacerlo bien, sin embargo, parece que hay una timidez y una inseguridad al no definir el tiro final con la potencia necesaria, pues ya Tomás Martínez se ha fallado más de 3 goles a lo largo de esta temporada por esa misma falta de potencia y seguridad. Y hablando de UTC de Cajamarca, se mostró bastante dócil en el primer tiempo, pero sería un jugador que constantemente iría al choque y al contragolpe contra los rojinegros, y no sería más ni menos que el mismo Cuy Sánchez, el ex número 10 de Melgar, y nuevamente se volvían a ver las caras, y esta vez Sánchez con el número 8 y como titular, defendía los colores de UTC, otorgando buenos pases y una presión en la marca a sus ex compañeros rojinegros. Y como yo dije el año pasado, Melgar tiene una gran calidad de jugadores que hasta sus suplentes serían titulares en cualquier otro equipo, y claro que ahora lo están demostrando. Kevin Quevedo es titular en Garcilaso y ya metió 2 goles en lo que en Melgar le costó bastante. Pérez Guedes también se fue a Universitario y anotó el primer gol de todo el torneo Apertura, y ahora el Cuy Sánchez hace lo suyo fortaleciendo un buen medio campo y delantera en el UTC de Cajamarca, lo que me hace pensar las decisiones de Lavallén para dejar ir a ciertos jugadores. Por ahí se voció y criticó bastante la salida de Kevin Quevedo, pues para Pablo Lavallén no era un jugador que le aportara bastante al juego, pero ahora le está rompiendo en el Garcilaso. Y ya pasando a las líneas inferiores, era la oportunidad para que Cavero logre proyectarse como jugador titular, pues es muy difícil competirle al mismo Paolo Reina, que ya ha tenido tanta experiencia nacional como internacional. Y Cavero en esta parte fue un jugador bastante activo, pero también muy dispuesto al choque. Y por otra parte, con el portero Farro sí hizo un buen trabajo en el arco, y si bien a un defensa es complicado sustituir al titular, más aún lo es para un arquero, y competir contra Cáceda es una labor muy complicada, pero en esta ocasión sí lo hizo, salvando al arco de León en más de una ocasión, sobre todo en el segundo tiempo. Y aprovecho en mencionar de que sería también Farro el arquero titular en el siguiente encuentro contra ADT de Tarma, pues Cáceda aún no volvería de jugar sus encuentros en Europa contra Alemania y Marruecos, que esperemos mantenga el arco a cero a los supercampeones de Perú. Y ahora pasando al segundo tiempo, por poco veíamos la luz al final del túnel. Un gol de Melgar para pedirle un deseo en esta sequía de goles, y sería más ni menos que el Chaca Arias, que fue gracias a un potente remate arrastrado de Cuesta que el balón le rebotó a Sub para que el Chaca Arias diera el toque final y anotara el primer tanto, no solo el partido sino de todo el campeonato. Pero sería lamentable que este gol fuese anulado al no estar correctamente habilitado, y parece que fue esta salvación para UTC de mantener el arco 0-0 lo que les motivó a atacar nuevamente, pero esta vez con una mayor potencia. Pero sería gracias a Orsán y a Galeano, quien sería uno de los mejores del partido, que acabaría despejando varios balones que iban contra el arco de Farro, y lo que sería a continuación serían los primeros cambios de Melgar, con la salida de Martínez y Cavero, por el ingreso de Mifflin y de Arrigo, y es que con la llegada del mismo Cuesta, tanto el papel de Magnin como de Martínez fueron disminuyendo en el equipo, lo cual es algo desconcertante porque trajeron a estos jales para marcar la diferencia, pero tal parece que el papel original de Melgar se sigue manteniendo en el campo. Martínez, ya para finalizar, es un jugador talentoso, por algo es número 10, pero no tiene sintonía, y se evidenció en la falta de coordinación con el equipo, pues hay una mayor relación entre Cuesta y Bordacar, y claro que también Iberico, lo que no le permite a Martínez formar parte de esta ecuación para producir el gol que se
requiere. Y posteriormente veríamos la salida del Chaca Arias por tandazo, pero ya en los últimos 15 minutos del encuentro. Y uno pensaría que si el partido sigue 0-0 y lo que se requieren es goles, ¿por qué aportar con mediocampistas y no con delanteros? Pues este, al ser un partido largo, provocaba que el mediocampo quedara totalmente despejado, y contar con solo la presencia de Orsán para conectar los pases era exigirle bastante, por lo que el ingreso de Tandazo permitía conectar los pases con una mayor precisión y efectividad, de esta manera dejando el trabajo totalmente libre a la delantera de Melgar, y posteriormente ingresaría Archimbot por la salida de Bordacar, pero las jugadas claras de gol no llegarían, pues UTC empezó a presionar mucho más, y gracias a Gentile, que fue el jugador estrella de este encuentro por parte del equipo de Cajamarca, aprovechó en presionar bastante a León, jugando con la ansiedad y la presión de no volver a perder otro partido, provocando que Melgar dejara de ser constante en esta última parte del partido, y sería Farro que se colocara la capa de héroe y salvara un tiro del número 9 que por poco marcaba el primer y único tanto del encuentro en el minuto 84, y ya en los minutos extra, que se extendió hasta el 96, hubo una jugada controversial entre Bernardo Cuesta y Joao Ortiz de UTC, en una jugada en la que Cuesta lo acaba jalando y haciéndolo caer, lo que provoca que Ortiz perdiera los papeles y le acabara dando un claro cabezazo frente a Kevin Ortega, que era el árbitro de este encuentro, lo que provocó su inmediata expulsión y claro que una amarilla para Bernardo Cuesta, una jugada innecesaria para este encuentro, y sin más se acabaría el partido, quedando 0-0 y sumando un punto para ambos. De esta forma el León queda penúltimo en la tabla, luchando el descenso contra Cantolao y Binacional. Y hay que aclarar que Mariano Soso estuvo presente durante todo el encuentro, algo que se le agradeció bastante porque supo acompañar a León en todo este encuentro apenas se había oficializado en redes sociales. Y ahora su primer partido bajo su mando será contra ADT de Tarma y posteriormente en Arequipa contra Cusco FC. Y ya sin más tendría que enfrentarse directamente a la Copa Libertadores, por lo que estos partidos tienen que ser totalmente aprovechados por Mariano Soso, y el equipo también debe poner de su parte, porque si bien Lavallén ya no está al mando, el día de hoy seguimos viendo un Melgar a falta de gol, y esto ya es un tema totalmente psicológico que los jugadores deben saber enfrentar. Y por otro lado, ante el riesgo de seguir perdiendo los partidos, seguramente veremos más triangulaciones y pases seguros que meros centros que aprovechen las espaldas de rivales, porque León ya no puede darse esa oportunidad de seguir perdiendo encuentros, porque la obligación es ganar y como mínimo ganar, y que sea este tiempo de dificultades que le permitan a los hinchas acompañar y identificarse mejor con Melgar, porque es muy sencillo comprarse camisetas, reventar bombardas, cantar el himno cuando el equipo está en el primer puesto de la tabla, pero los verdaderos hinchas son los que acompañan al equipo en el peor de sus momentos, y hoy Melgar requiere de ese apoyo y de demostrar su posición de local jugando contra Cusco FC antes de jugar contra la Libertadores. Yo soy Érico y muchas gracias por escucharme. Recuerda suscribirte y darle like para apoyar al canal y seguir creando contenido. Y como siempre, en las buenas y malas, ¡Ruge Melgar!